Imagínate que caminas por las calles de Madrid, Ciudad de México o Buenos Aires, y de repente te das cuenta de que gran parte de lo que dices no nació en la península ibérica, sino en las arenas del desierto de Arabia. Aunque hoy nos identificamos como hispanohablantes, la realidad histórica es que el castellano es un idioma que respira, siente y suena a través del árabe. Esta no es una simple influencia pasajera, es una huella genética que transformó el latín burdar en la lengua vibrante que hablamos hoy. Durante casi 800 años, desde el año 711 hasta 1492, Al-Ándalus fue el epicentro cultural del mundo. Y en ese proceso, el árabe se filtró en los poros del español de una manera tan profunda que, si elimináramos todas las palabras de origen árabe de nuestro vocabulario, nos quedaríamos prácticamente mudos en la cocina, en la arquitectura y en las matemáticas. Es un hecho histórico fascinante. Cuando dices ojalá, no estás usando una palabra castiza al azar. Estás invocando literalmente a Dios en árabe. La expresión Washa Allah, si Dios quisiera, se comprimió a través de los siglos hasta convertirse en ese anhelo que todos sentimos. Pero la curiosidad real va mucho más allá de una sola palabra. La estructura misma de nuestra vida cotidiana está cimentada en términos que un habitante de Damasco o Bagdad del siglo IX reconocería al instante. La profundidad de esta conexión se manifiesta en casi 4.000 palabras que usamos a diario. Piensa en la agricultura, el motor que sostuvo a las civilizaciones antiguas. Los árabes revolucionaron la península ibérica con sistemas de riego y cultivos que antes eran desconocidos. Por eso, palabras como acequia, aljibe, noria y alberca son puramente árabes. No solo trajeron la técnica, trajeron el nombre. Si vas al mercado y compras arroz, azúcar, limones, naranjas, sandías o alcachofas, estás hablando árabe. Incluso el aceite, ese pilar de la dieta mediterránea, proviene de azait, el jugo de la aceituna. Antes de la llegada de los árabes, los habitantes de la península usaban principalmente el término latino para la grasa, pero la sofisticación del refinado árabe impuso su nombre. Es curioso notar que en el español tenemos a veces dos palabras para lo mismo, una latina y una árabe. Decimos aceituna, árabe, y oliva, latín, o alacrán, árabe, y escorpión, latín. Esto demuestra que ambos mundos convivieron durante siglos, solapándose y enriqueciéndose mutuamente en un bilingüismo que hoy hemos olvidado, pero que permanece vivo en nuestra garganta. La arquitectura y el hogar son otros campos donde el árabe domina de forma absoluta. La palabra albañil proviene de albana, que significa el constructor. Cuando entras a una casa y ves un tabique, una alcoba, una azotea o un zaguán, estás recorriendo un mapa lingüístico diseñado en Oriente Medio. Incluso el mobiliario más simple, como la almohada o la alfombra, delata este origen. Es fascinante pensar que la comodidad de nuestro descanso nocturno está nombrada por una cultura que valoraba el refinamiento y el lujo doméstico mucho más que los reinos europeos de la Alta Edad Media. La palabra almohada viene de almuhada, que literalmente se refiere a la mejilla, el lugar donde se apoya el rostro. Esta precisión para nombrar los objetos cotidianos muestra que el árabe no solo aportó vocabulario, sino una forma de entender la higiene y el bienestar que antes no existía en las tierras del norte. Incluso en el ámbito de la justicia y la administración, el legado es ineludible. Un alcalde es en su raíz un alcadi o juez. El alguacil proviene del alguacir, que era el visir o ministro. Esto nos dice que las estructuras de poder y orden social que hoy rigen nuestras ciudades fueron moldeadas por la administración andalusí. No es una exageración decir que el español es un híbrido único. A diferencia del francés o el italiano, que se mantuvieron más fieles a la raíz latina, el español abrazó la sonoridad de la al inicial, ese artículo árabe que se pegó a tantos sustantivos que hoy nos parece lo más natural del mundo decir algodón, almacén o alubia. Estamos hablando un idioma que es en esencia un puente entre Europa y el mundo árabe, una simbiosis que ocurrió en los mercados, en las cortes de los reyes y en los campos de batalla. Cada vez que abres la boca para hablar de tareas comunes, estás rindiendo homenaje a una historia de convivencia de 8 siglos que cambió para siempre la fonética del mundo hispano.
La segunda parte de este fenómeno lingüístico es quizás la más sorprendente, porque no se limita a objetos físicos, sino a la forma en que pensamos y estructuramos la ciencia. Si hoy puedes resolver una ecuación o entender el concepto de la nada, es porque hablas un idioma que heredó la lógica árabe. La palabra álgebra proviene de al-jabra, que significa la unión de partes rotas, un término usado originalmente para describir el proceso de colocar huesos en su sitio y que luego se aplicó a las matemáticas. El algoritmo, la base de toda la tecnología que usas hoy para ver este video, lleva el nombre del matemático persa Al-Khwarizmi. Incluso el cero, ese concepto revolucionario que cambió la historia de la humanidad, nos llegó a través del árabe cifr, que también nos dio la palabra cifra. Es una paradoja histórica. Usamos el español para comunicarnos en la era digital, pero las herramientas lógicas que permiten esa comunicación son puramente árabes. No solo hablamos árabe cuando comemos o construimos, lo hablamos cuando razonamos y calculamos. El impacto en la geografía es otra prueba irrefutable de que el español está impregnado de este pasado. Si observas el mapa de España, verás que la mayoría de los ríos empiezan con Guad, como el Guadalquivir, el Guadiana o el Guadarrama. Guadi es la palabra árabe para valle o cauce de río. Por lo tanto, el Guadalquivir es el Guadi al-Kabir, el gran río. Esta toponimia se extendió incluso a América. Muchos nombres de lugares que hoy consideramos puramente latinos tienen en realidad esa raíz desértica. La influencia es tan fuerte que incluso la forma en que nos saludamos o nos despedimos tiene ecos de Al-Ándalus. La cortesía española, esa hospitalidad famosa de «esta es su casa», refleja la cultura de la hospitalidad árabe. En la Edad Media, los traductores de la Escuela de Toledo trabajaban incansablemente pasando textos del árabe al latín y al romance, lo que permitió que el conocimiento de la antigua Grecia, preservado por los árabes, regresara a Europa. Sin el español como vehículo de ese conocimiento árabe, el renacimiento europeo habría sido imposible. Un dato curioso que pocos conocen es el origen de palabras relacionadas con la guerra y el comercio. Almirante, arsenal, aduana, tarifa y flete son términos que demuestran quiénes dominaban los mares y los intercambios económicos en el Mediterráneo. La palabra aduana viene de al-diwan, que era el registro o la oficina de administración. Cada vez que pagas un impuesto o pasas por un control fronterizo, estás utilizando terminología que los mercaderes árabes estandarizaron hace más de un milenio. Incluso los colores que usamos para describir nuestro mundo, como el azul, del persa árabe la-saward, el escarlata o el carmesí, tienen este origen. El español no es solo un idioma de Castilla, es un idioma que se tiñó con los pigmentos y las sedas de Oriente. La próxima vez que uses una palabra que empiece por al, detente un segundo y recuerda que no estás hablando simplemente español, estás hablando un dialecto del latín que decidió enamorarse del árabe. Una curiosidad histórica que llevamos en la punta de la lengua cada vez que intentamos describir la belleza de una alborada o el sabor de un almíbar. Somos los herederos de una mezcla que convirtió al español en la lengua universal y mestiza que hoy une a cientos de millones de personas.